tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu Espíritu. Misericordia, Dios mío, por tu amor, por tu compasión borra mi culpa. Lávame a fondo de mi delito, de mis faltas purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, sin cesar mi culpa está ante mí. Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos. Hoy es Viernes Santo, Jesús ha muerto. El que pasó haciendo el bien, hoy lo contemplamos muerto en la cruz. Es el silencio más doloroso, Dios ha muerto, y su silencio penetra con dolor la historia de la humanidad. Hoy contemplamos el relato de la pasión de San Juan. Es un relato estremecedor. Llama la atención de la crudeza del relato. A través del texto contemplamos el juicio a Jesús. Y hoy es una buena oportunidad de contemplar el sentido de la muerte. El juicio de Jesús ante el Sanedrín está enmarcado en un escenario preciso que nos habla de lo dramático del acontecimiento. La decisión fundamental tomada en la reunión del Sanedrín de proceder en contra de Jesús se lleva a cabo con su arresto en la noche en el Monte de los Olivos. Tras la purificación del templo, quedaban en el aire dos acusaciones contra Jesús. La primera refería a las palabras que interpretaban el gesto simbólico de expulsar del templo a los comerciantes y a los animales, que parecía ser un ataque contra el lugar sagrado mismo y la reivindicación de la plena autoridad por parte de Jesús. Y en segundo lugar, Jesús habría manifestado una pretensión mesiánica, con lo cual se ponía en cierto modo a la misma altura de Dios, y así parecía entrar en conflicto con el fundamento de la fe de Israel, con la profesión de fe en un único Dios. En este momento el relato de la pasión se transforma en un drama en el que se entrecruzan tres planos que han de verse juntos para entender el acontecimiento en toda su complejidad. En el mismo momento en que Caifás interroga a Jesús y le hace finalmente la pregunta sobre su identidad mesiánica, por otro lado contemplamos a Pedro sentado en el patio del palacio renegando de Jesús. El interrogatorio de Jesús se encuentra también inmediatamente relacionado con la burla de los sirvientes del templo, burla a la que se añadiría la de los soldados romanos en el proceso ante Pilato. Todo el relato tiene su punto culmen cuando Jesús reconoce su poder y autoridad al decir: mi reino no es de este mundo. Él reivindica el derecho a sentarse a la diestra del Padre. Esto debió parecer a los miembros del Sanedrín políticamente carente de sentido y teológicamente inaceptable, porque de hecho ya había expresado una cercanía al poder y una participación en la naturaleza misma de Dios. Esto es inaceptable, esto es una blasfemia. Las palabras de Jesús parecieran un atentado insoportable a los fundamentos de la fe, tal como ellos la entendían.
Para el sumo sacerdote y los demás allí reunidos, la respuesta de Jesús cumplía en cualquier caso los requisitos para la blasfemia. En este momento se decide el destino de Jesús dentro de las competencias del poder de los hombres. Ahora, aquel del que habían tenido miedo día antes, ahora está en sus manos. El vil conformismo de espíritus débiles se siente fuerte ensañándose con aquel que en estos momentos parece ser solo impotencia. La bajeza del poder humano, cuando ya no tiene argumentos, es solo la burla y el golpe. De esta forma se cumple literalmente en Jesús el destino del siervo de Dios. La humillación y la exaltación se entrecruzan en modo misterioso. Jesús vive la noche más larga y Él se mantiene fiel y firme a su condición de Hijo de Dios. Mientras que el relato nos muestra en un tercer plano a Pedro negándolo, el canto del gallo se considera como el final de la noche y el comienzo del día. Con el canto del gallo termina también para Pedro la noche del alma en la que se había hundido. A esta altura de la noche Jesús ha sido declarado culpable de blasfemia, un crimen para el que estaba previsto la pena de muerte. Pero la facultad de sancionar con la pena capital estaba reservada a los romanos. Se debía transferir el proceso a Pilato. De esta forma, los motivos religiosos ahora dan espacio al juicio político para ejecutar la sentencia de culpabilidad. La reivindicación de la realeza mesiánica era un delito político, porque Jesús, al considerarse rey, se pone al nivel del César, que para los romanos es el único rey, y por lo tanto, cualquiera que se adjudique esa investidura cuestiona el poder de Roma y debe ser castigado conforme a la justicia romana. A esta altura del relato el mensaje de Jesús sobre Dios es verdadero, porque el mismo Jesús lo ha encarnado en su vida, y su muerte vendrá a confirmar que Él es el rostro verdadero de Dios. Para los judíos y para el poder de Roma, el Dios que enseña a Jesús tiene un mensaje poderoso y peligroso. Jesús como testigo de la gracia nos muestra, desde la lógica del amor, el perdón, la esperanza y el futuro de un nuevo orden para los hombres y para todo el mundo. Su mensaje es liberador. Esta es la acción mesiánica de Jesús. Él es la buena noticia para todos los hombres. En oposición para aquellos que tienen el poder, que buscan dominar a los demás y desean mantener sus propios privilegios, el anuncio de Dios Padre se vuelve una gran denuncia para aquellos que prefieren apoyarse en sus dioses idolátricos. Dios se vuelve un escándalo. Se puede aceptar a un Dios que hable de la gracia y de la conversión interior, pero ofrecer acción y gracia de Dios a los perdidos del mundo, hablar de la dignidad del hombre y de la igualdad de los hombres ante Dios es inaceptable, y por eso Jesús es peligroso. Siempre será impactante contemplar a Jesús en la cruz, pero la cruz nos desafía a pensar por qué Jesús llega ahí, por qué en la cruz está el camino de la iglesia y de todo creyente, por qué Jesús nos viene a mostrar este camino. Jesús no ha propagado ideas discutibles sobre Dios, sino que Él se presenta en nombre de Dios. Él es el creador del tiempo nuevo y del pueblo definitivo. Jesús no critica a los sacerdotes en cuanto tales, hace algo más peligroso, los ignora, niega su valor, resuelve los problemas de Israel sin necesidad del templo y sin necesidad de la normativa mal entendida. Jesús está en la cruz porque ha usurpado y ha cuestionado el poder temporal de lo político y de lo religioso, y constituye al nuevo pueblo como la sumatoria de todos los expulsados. Él no condena, sino que perdona a los pecadores. Él rompe los cauces sociales centrados en el templo y abre a todos los hombres el acceso a Dios.
Jesús es utilizado como el chivo expiatorio para mantener la integridad social y religiosa del pueblo. Jesús es visto como peligroso. ¿Por qué? Porque ofrece un diálogo en amor y en igualdad a todos los humanos, rompiendo los esquemas aristocráticos del diálogo romano y del judío. Los judíos defienden el orden sacral y los romanos el de la gran ciudad. Ahí están sus dioses y ahí no está el Dios de Jesús. Dios ha muerto. Todo el cristianismo depende íntegramente de que sea realidad que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. El confesar a Jesús por Señor y confesar la obra de Dios que le resucitó de entre los muertos son dos confesiones que se encuentran indisolublemente unidas. Dios ha muerto y la cruz, que hoy es instrumento de muerte, hará florecer la nueva vida. Con el recuerdo de la resurrección de Cristo se basa la esperanza de todos los hombres. Hoy es día para hacer silencio y para contemplar el dolor de la cruz, dolor que se asume porque se ama, desde un amor que desbarata todos los argumentos del poder humano y nos enseña el rostro del Dios de la vida que nos ama y nos ama locamente hasta subir y quedar clavado en una cruz. Es un día para contemplar en silencio, es un día para orar y es un día para dejarnos estremecer porque Dios ha muerto. Bendecido Viernes Santo. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda el don de la paz. Y que el Dios de la vida les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Misericordia, Señor, que he pecado. Tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón. Renuévame, Señor, con tu Espíritu. Misericordia, Dios mío, por tu amor, por tu compasión borra mi culpa. Lávame a fondo de mi delito, de mis faltas purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, sin cesar mi culpa está ante